En esta oportunidad vamos a iniciar un proceso de configuración de máquina a través de un simulador. En este caso voy a elegir que lo que tengo es un torno. ¿Ya? Elijo mi máquina y vamos a hacer el proceso. Tengo todo el entorno de lo que es la máquina, mi tablero y algunas funciones de el control de la máquina. He elegido un control FANUC y vamos a establecer, en esta oportunidad vamos a estar viendo ciertos procesos como es el encendido de la máquina, cómo voy a cargar una herramienta, cómo encontrar la posición cero de mi pieza, así como también algunas funciones del teclado alfanumérico que tenemos ahí, comprobar el- la posición de cero. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando en este video tutorial. Primero, una vez iniciado, energizada mi máquina, voy a quitar el de emergencia. Ya he quitado la emergencia. Ahora voy a ubicar la llave, que esto significa que estaría encendiendo mi control o me va a permitir la entrada manual de datos. Lo he encendido. Ahora tengo entonces lo que es la pantalla de mi control. Estas son las diferentes, digamos, partes del control. Cada una, dependiendo cuál sea la función que esté trabajando, estos botones de acá los van a ir activando. Esto lo activa acá. Por ejemplo, acá veo todas las posiciones de herramienta. Significa entonces que voy a ir trabajando el OPRT, significa funciones del operario y que puedo ir avanzando. ¿Ok? Ahí o en todo caso regresar. Bien, si vemos acá tengo un teclado alfanumérico toda la parte gris del teclado y tengo esto de acá que me van a permitir ciertas configuraciones o los comandos que me van a desplegar algunos menús sobre los cuales voy a ir trabajando. Esta es una entrada de datos, cómo eliminar ya sea un dato en la sección de ayuda o un reset en todo caso de la máquina. Esto también me sirve para entrar, insertar, alterar si estoy editando un blog de notas o un blog o un código del blog. El offset, que en este caso puedo trabajar las configuraciones. El offset tiene sus funciones, aquí están desplegadas. Tengo tres funciones: Word, los settings y los offset. Posteriormente vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Tengo la parte de programa. El programa me sirve para poder cargar un programa o poderlo visualizar. También me permite, con una combinación de las teclas de acá abajo, ver o hacer la entrada manual de datos. Este POSIT se refiere a las posiciones que tengo de acuerdo a mi control de los diferentes ejes. Tengo para desplazarme dentro de un programa, en la edición de un programa, página arriba, página abajo, y también tengo lo que es el teclado. De esa manera entonces es lo que tengo acá en esta sección de mi control. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En primer momento, ahora tengo que definir cómo voy a encontrar o cómo voy a visualizar la posición de cero máquina. Vale decir que la posición de cero máquina es un punto dado por el fabricante en el cual tiene como referencia los orígenes de la máquina. En este caso voy a cambiar mi vista, aquí, una vista en planta. Aquí está. Okay. ¿Cómo voy a visualizar eso? Primero, este es un comando, pero este es de forma automática, trae una tecla. Y ahora voy a mover el eje que quiero. ¿Okay? Ahí va. Esta es una posición absoluta. Voy a ver todo acá para visualizar. Tengo el X0. Ahora voy a mover el eje Z. Como podemos ver, de acuerdo a las coordenadas de la máquina, estoy en la posición de X0 y Z0. Eso es
de una manera. Vamos entonces a ver cómo puedo mover los diferentes ejes. Tengo acá, debe de estar en yo acá. Esta es una que lo puedo trabajar. Elijo el X, el eje que quiero mover, y luego en qué sentido, si es positivo o negativo. Explico eso. De acuerdo a las coordenadas, al posicionamiento de la máquina, tengo mi sistema de coordenadas, el eje Z que está en el carro longitudinal y el eje X en el transversal. De acuerdo a los posicionamientos de la máquina, en este sentido, o sea, alejándome del lucillo es positivo en lo longitudinal y también alejándome del eje de revolución de manera transversal en el eje X sería positivo. Eso es de acuerdo a la máquina. Significa entonces que los desplazamientos de acercamiento al eje de revolución de forma transversal serían negativos. De igual manera, acercándome al lucillo en el carro longitudinal o eje Z, tendrían que ser negativos. Comprobamos eso. Voy a mover el eje X. Esto es como muevo los ejes, ¿verdad? Ahí va, se va desplazando. Vemos en la lectura en la máquina que esto es negativo. Ahora voy a desplazar, selecciono el eje, en este caso el eje Z, de igual manera ahora, ahí está. Entonces como vemos, tengo ese desplazamiento. He ocupado acá el job y tengo estas lecturas de acuerdo a mi máquina. Eso es para mover los diferentes ejes. También acá en esta esquina tengo lo que es la manecilla. Me permite dar desplazamientos más cortos. Esto lo voy a utilizar cuando ya esté por tocar mi material con la herramienta puesta. ¿Cómo lo voy a seleccionar o cómo va a estar activo esto? Aquí no está funcionando, sino hasta que lo activo acá donde dice la manecilla. Esto solo es posible acá en el simulador, ¿ya? Ok. La selección de incrementos. Aquí, perdón, está apagado. Voy a mover en el eje Z y incrementos de 10. Ahí está. En el sentido negativo, o sea, me voy acercando. Un clic. Estoy seleccionando en centésima los avances. Y si lo selecciono acá, en este punto serían, bueno, décimas. Acá, centésimas. Y aquí en esta opción es milésimas. Eso sería el avance. Si quiero el eje X, ahí lo cambio. Esto es cuando ya estoy por hacer contacto con el material. Entonces, tengo cómo voy a desplazar los diferentes ejes. Una vez teniendo esa posición, ahora vamos a trabajar lo que es el cargar una herramienta. Para cargar una herramienta en mi torreta, voy a cambiar la vista, ¿okay? O puedo mover esto acá, ¿sí? Ahí, con el scroll de mi mouse, voy a cargar una herramienta. Aquí me dice, está como la librería de herramientas. ¿Cómo lo voy a trabajar? Bueno, elijo, esta librería me permite tener ciertas herramientas que las puedo ir agregando, eliminar o editar. En este caso no voy a hacer ese proceso, sino voy a cargar esta que tengo acá. La herramienta 1 dice que es para trabajo externo y tiene un ángulo de el inserto de 75 grados. La voy a agregar acá a mi torreta. Tengo la opción de poder agregar eh, varias herramientas. Aquí en la posición 1 le digo aceptar. Si quiero cargar otra herramienta, por ejemplo, esta de acá, el Growing, aquí está, y esta la voy a poner en la estación 5, por ejemplo, y le digo aceptar. Entonces tengo puestas dos herramientas y así las puedo ir cargando en la manera que desee, ¿verdad? Ahí están las herramientas. Sí. Okay. Puedo jugar, ¿verdad? Con el zoom y ver las diferentes posiciones. Entonces he cargado una herramienta o he cargado herramienta al porta herramientas. Ahora, ¿qué es lo que voy a trabajar? Vimos que podía mandar a su cero máquina
eh, la herramienta o su posición de cero máquina para, para esa operación. Ahora lo voy a hacer a través de un código. Para poder ingresar un código, debo de tener la opción, debo estar en programa. Esto me permite poder accesar a lo que es un programa y voy a buscar el MDI. Aquí está el director, bueno, este es MDI. Aquí estoy, lo puedo activar con esta tecla de acá, si en caso no lo tengo. Y estoy entonces, el MDI es una entrada manual de datos. Hay un código que me permite o me reconoce esa posición de cero máquina que vaya del lugar donde esté a su posición de cero máquina. En este caso voy a editar acá, lo puedo hacer desde este punto, voy a ocuparlo acá, o lo puedo hacer desde el teclado, en este caso G28, G28, voy a utilizar la letra U, bueno, lo voy a hacer con el teclado por más facilidad, la letra U que está relacionada con el eje X, U0, W que está relacionada con el eje Z, 0 también, ahora el final de bloque, que en este caso es punto y coma. Una vez que tengo, le doy insertar, insert, ¿ok? Entonces tengo esa posición. Le voy a correr, acá está para el de inicio de ciclo o el ciclo start de mi máquina, ¿ok? Ahí está, de manera rápida fue a su posición de 0. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Ahora decíamos aquí la posición, ok. Entonces estoy en este proceso. Estoy donde X vale 0 y Z vale 0 en este caso. Ahora vamos a seguir. Para ello, ahora voy a introducir el comando de giro de Lucillo. Programa. Dije que tenía que estar en el MDI, en este modo acá. ¿Y qué es lo que voy a trabajar? A digitar el comando. Por ejemplo, la letra S lo voy a hacer girar a 1000 revoluciones en sentido, acá M3, sentido, en este caso sería antihorario, el final de bloque, que en este caso es punto y coma, tengo el código y le digo insertar. Entonces tengo mi bloque como mi pequeño programa y voy a darle ciclo start para que corra. Como podemos observar, empezó entonces a girar el lucillo. Ya una vez ha girado, igual la función que en la máquina puede sentir en un sentido o el otro sentido. Okay. Como hemos visto lo que es el proceso de desplazamiento de los ejes, ahora voy a encontrar el cero pieza. El cero pieza debe de ser un punto que en este caso debe de estar en la parte frontal de mi pieza, o sea, en el eje Z, y en la parte del eje de revolución de mi pieza cilíndrica. Significa entonces que el Z está en la parte frontal, decía, y el eje de revolución acá. Entonces, vale aclarar que para encontrar esas posiciones, esa lectura de las distancias desde este punto hacia donde está a lo largo de la herramienta debe de ser de manera independiente. Si estoy encontrando el eje Z, solo voy a fijarme en la coordenada del eje Z y no en X. Si estoy encontrando el eje X, entonces vaya a tomar en cuenta el eje X y no el eje Z. Entonces, para ello procedemos en yo y me voy a acercar en el eje X, decía que es negativo. Ahí va. ¿Cómo podemos? Bueno, voy a poner aquí las posiciones para ir observando. Voy a cambiar de vista y ahí voy a observar. Okay. Puedo hacer un incremento. Okay, le bajo. Ahora el eje Z. Voy a cambiar acá el incremento.
Ok, voy a quitar la visualización de las mangueras. Ok, ahora voy a ir más despacio. Eh, lo que estoy haciendo es metiéndome sobre la cara, que ahí va. Ahora me acerco. En este momento lo hago despacio y ya debo de hacer girar el husillo. Voy a hacer ese proceso. Voy a sacar entonces, bueno, me voy a acercar un poquito, lo más que pueda. Ok, ahora voy a sacar la manecilla. Voy en el eje Z y lo voy a poner acá en por 10 y lo voy a activar. Vea el proceso. Eso también así sucede. ¿Cómo varío el desplazamiento? Hay un comando ahí que puedo trabajar. ¿Sí? Ok. Entonces, inicio. Activo la manecilla. Ahora voy a hacer girar el husillo. Bueno, voy a cambiar de vista. Veamos. Ok. En esta posición. Ok. Ahora voy a acercarme. Enciendo el husillo. Ok. He hecho contacto con la parte frontal, es un pequeño refrentado. Lo que me interesa acá es encontrar el 0 y tengo el valor en Z. Si ven, no me interesa X, encontré, lo voy a tomar como un aproximado para el eje Z de menos 395, por lo que pudo entrar ahí. Entonces, he encontrado esa posición. Ahora, voy a encontrar el 0 en el eje X. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora desplazándome en el eje Z, ya estoy fuera del material. Ok, ahí va. Significa que voy a hacer un pequeño cilindrado. Luego, en X hay un pequeño incremento. Ok, vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer girar el husillo y me voy a acercar. En este caso, ahora voy a seleccionar que me voy a acercar o me voy a desplazar en el eje X. ¿Sí? Lo voy a dar. Ok, entonces el valor que en ese momento visualizaba era de 180. Ahí por error fue que me metí sobre el material. Voy a hacer el cilindrado cuando X vale aproximadamente 180. Voy a hacer ese proceso de desplazamiento. Como ven, he trabajado ese cilindrado.
¿Cuál es el objetivo? Es tener esa lectura del eje X en esa posición. Entonces, tengo en la parte cilíndrica el valor, que es aproximadamente de X 180 de diámetro. Y ahora voy a compensar, voy a hacer que se desplace hacia el centro. ¿Qué significa eso? Eh, Tal vez no lo dije anteriormente, pero las coordenadas en el eje X se toman en función de diámetros. Por lo tanto, necesito desplazar la herramienta al eje de revolución. ¿Cómo lo voy a lograr? Ya compensando lo que es el diámetro. ¿Qué se haría en la realidad? Agarrar un pie de array, medir o un calibrador, medir el diámetro y compensar el valor que tengo, los 180, el diámetro que estaría midiendo en mi pieza. Entonces, tendría esos valores. El diámetro que tengo es aproximadamente de 80. Entonces sería menos 260 la coordenada del eje X. ¿Cómo voy a entrar ese dato? Entonces, me voy a los offset. Busco donde dice work. ¿Sí? Me desplazo donde está el 01G54 con la cursora. ¿Ok? Voy a considerar entonces, decía 180 más 80 de diámetro, voy a poner el de menos 260 puntos. ¿Ok? Eh, Acá no voy a darle insert, sino que le voy a dar entrada, input. Ahí está. Ya tengo el dato. Ahora el que encontré para el eje Z. En este caso dijimos que iba a ser aproximadamente de menos 395. Lo puedo poner menos 395 punto y ahora lo voy a poder dándole input. De esa manera he guardado, he configurado ya mi cero pieza. ¿Sí? Entonces ahora voy a poner acá el, el 0 que vaya en el eje X, ahí va. Ahora en el eje Z, ok. Si veo acá la posición, estoy en la máquina, estoy en el eje, en la máquina X0 y Z0. No voy a esconder ya la manecilla. Ok, ahora no sé si lo trabajé al inicio, pero aquí está en pieza de trabajo, tengo el stock y aquí defino. Por eso decía que esto era un valor de diámetro 80, una longitud de 200. Puedo definir aquí lo que es el material si es interno. ¿Ok? Entonces lo puedo configurar. Si en este caso, cuando le dé aceptar, entonces va a hacer una actualización del material. Ahí ve, abren la garra y ya queda el material. Entonces, como ya he configurado o ya tengo mi posición en los offsets, mi cero de trabajo, aquí está, lo puedo ver, veamos offset, aquí está, ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es comprobar de esa manera a través de digitando un código si eso es cierto. Por seguridad, entonces una comprobación. Para ello me voy a programa, a la opción de MDI, a la entrada manual de datos, y voy a digitar un pequeño programita, en este caso MDI, ok, S1000, M3, el final, bloque, insert. Ahora voy a definir la herramienta, el código de la herramienta es T0101, ese es el formato que ocupa este tool. T0101, le doy a insertar. Ahora el código que me reconoce el cero pieza, que en este caso es el G54, le doy insert. Ok, tengo que modificar, desplazarme. Okay. Aquí me faltó el EOB. Vamos a ver, insert. Ok, ahí está. Me desplazo hacia el extremo. Ahí está. Y ahora voy a ponerle que vaya el G0 de manera rápida a su posición de X0 y Z
Si le pongo 0, iría exactamente a la parte frontal, pero por efectos y para que nos acostumbremos, voy a poner un Z2 positivo, significa que se va a quedar a 2 milímetros de la cara, desde donde está mi 0. Pongo EOB y le digo insertar. Voy a poner un código, un M30, para final de programa, le doy insertar. Me voy hacia el inicio. Entonces, en esa ocasión ya tengo mi programa, le voy a dar Cyclostar y es de manera rápida el desplazamiento que va a tener. Entonces, ahí lo vamos a visualizar. ¿Ok? Entonces, vemos de manera rápida que llegó a mi posición de 0. Eso lo puedo comprobar si es acá. ¿Ok? Ahí está a 2 milímetros y está en el eje de revolución. Veamos si eso es cierto. Aquí tengo orientada la máquina. Ok, ahí estaría como la vista frontal y puedo decir que mi herramienta, al menos la herramienta 1, está en el eje de revolución. Y si lo diera en esta vista, veamos, debería de estar a 2 milímetros, ahí está, a 2 milímetros antes de tocar mi material. Si le pongo 0, entonces llegaría a la posición de 0. Okay. Lo puedo visualizar en esta de acá. Okay. O aquí, en esta posición. Si lo pongo acá, entonces tengo esto de acá. Ahí está. Le puedo dar zoom acá y lo puedo visualizar. ¿Sí? Tengo a 2 milímetros de separación. Y acá el valor que me está dando desde el centro, bueno, me está midiendo el radio, que en este caso es 40. Y estoy garantizando que está pasando por el centro. Ahora, quiero comprobar nuevamente si lo quiero regresar al cero máquina la pieza, la herramienta. Entonces me voy a programa, estoy recapitulando MDI y dijimos que era G28, U0, W0, EOB y le digo insert y ahora le digo ejecutar. ¿Ok? Entonces lo que sucedió es que se fue a la posición donde él de mi cero máquina, ¿sí? Entonces, ahí tengo las diferentes formas de cómo configurar. Entonces, recapitulando, lo que hemos visto es el encendido de la máquina, algunas funciones de cómo mover los ejes, algunas funciones como esta de acá de las diferentes aplicaciones de esta tecla, la entrada manual de datos, cómo encontrar el cero máquina, el proceso que se sigue y también cómo hacer girar el usillo, así como también cómo encontrar el cero pieza. Más adelante entonces vamos a crear un nuevo video para hacer la introducción de un programa y ver el proceso de mecanizado que puedo hacer en esta simulación, ¿verdad? Introduciendo lo que es a través del control FANUC. Esperen entonces el nuevo video.